Ready? Quiero darles la bienvenida a Apologize for todos. the technical difficulties that we're having. Disculpas por las dificultades técnicas que estamos teniendo. The the team are aware of those issues and they are attempting to address them as they arise. El equipo está al tanto de estos problemas y están tratando de abordarlos mientras tanto. We had our opening prayer. It was before the special item. Ya tuvimos una oración para la apertura, fue antes de We had our opening la prayer. parte It was especial. before the special item. So we're ready to begin. Estamos listos para comenzar. Yesterday, we spoke about the subject of inclusivity or inclusive writing. Ayer hablábamos del tema de la inclusividad o de la escritura inclusiva And I said that it was related to the ongoing topic that I'd been discussing for a long time now. y dije que eso estaba relacionado con un tema que vengo discutiendo ya hace mucho tiempo. Connected with that subject is the subject of the Sabbath. Conectado con ese tema está el tema del sábado. And I received a question. Y recibí una pregunta. Someone asked, Alguien pregunta, when Christ will come at the second advent or the second time, cuando Cristo venga en la segunda venida o por la segunda vez, will the weekly Sabbath come to an end? ¿la semana sabática va a terminar? So I'm not sure why the person is asking that question. Entonces, no estoy seguro por qué la persona está haciendo esa pregunta. Either they are unaware of what inspiration teaches, O no está al tanto de lo que enseña la inspiración, or they think that there has been some change, I guess, in my thinking. o piensan que tal vez hubo algún cambio en mi pensamiento. So I want to quote from Desire of Ages. In English, it's page 283, paragraph 2. Voy a citar del deseado de todas las gentes, Desire of Ages, deseado de todas las gentes, 283.2. 283.2. The Sabbath was not for Israel merely. El sábado no era meramente para Israel, It was for the whole world. era para todo el mundo. Like the other precepts of the Ten Commandments, Como todos los otros preceptos de los 10 mandamientos, it is of imperishable obligation. son una obligación imperecedera. Of that law, which the fourth commandment forms a part, De esa ley donde el cuarto mandamiento forma parte, Christ declares the following. Cristo declara lo siguiente. And now she's going to quote Matthew 5:18. Y ella ahora va a citar Mateo 5:18. Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Hasta que no pasen el cielo y la tierra, no va a cambiar de la ley ni una jota ni una tilde. That basically means that there'll be no change in the law. Básicamente eso significa que no va a haber ningún cambio en la ley. He then comments on this verse. Y ella entonces comenta sobre este versículo. So long as the heavens and the earth endure, Así que mientras tanto el cielo y la tierra permanezcan, it's page 283, paragraph 2.
página 283, párrafo 2. So long as the heavens and the earth endure, Mientras tanto el cielo y la tierra permanezcan, the Sabbath will continue el sábado continuará as a sign of God's creative power. como una señal del poder creador de Dios. And when Eden shall bloom again, Y cuando el Edén florezca de nuevo on the new earth, en la nueva tierra, God's holy rest day will be honored. el descanso santo de Dios será honrado. He then goes on to quote from Isaiah chapter 66, verse 23. Ella entonces va a citar a Isaías 66:23. And various prophets use that verse differently. Y hay varios profetas que usan ese verso de forma distinta. There are varying understandings of how to understand what chapter 66 from the book of Isaiah actually means. Tenemos que entender qué significa realmente el capítulo 66 de But in Isaías. this context, she's clear. Pero en este contexto ella es clara. She says, from one Sabbath to another, Ella dice de sábado en sábado, then she uses her own words. y entonces ella usa sus propias palabras. The people of the glorified new earth El pueblo de la de la nueva tierra glorificada shall worship the Lord. adorarán al Señor. So Ellen White's clear Entonces Ellen White es clara that the weekly Sabbath will endure through eternity. que el sábado semanal va a permanecer por la eternidad. So I'm not sure why the questioner is asking that question, Entonces no sé por qué quien pregunta está haciendo esa pregunta, because that's a standard Adventist understanding. porque eso es un entendimiento adventista estándar. And I'm not aware of any change in thinking on that subject within the movement. Y no estoy al tanto de ningún cambio en el pensamiento dentro del movimiento. So connected to that question, Entonces, conectado a esa pregunta, another one was asked. hicieron otra. When we go to heaven, Cuando vayamos al cielo, will we stop being humans? ¿dejaremos de ser humanos? Because we become fully God's counterpart. Porque entonces vamos a ser completamente la contraparte de Dios. So I don't know how each of you view that question. No sé cómo cada uno de ustedes ve esta pregunta. Now, this is not so straightforward. Pero no es tan clara. I want to quote from some selected portions through the spirit of prophecy. Quiero citar de algunas partes seleccionadas del Espíritu de Profecía. And there are many passages that you could find depending upon your search criteria. Y depende de cuál sea tu criterio de búsqueda, hay muchos pasajes que puedes encontrar. This is taken from Desire of Ages, page 23. Esta es de El deseo de todas las gentes, página 23. Paragraph 1. El párrafo 1. Nearly 2,000 years ago, Hace casi 2000 años atrás, a mysterious voice was heard in heaven. una voz misteriosa se oyó en el cielo. The voice was heard coming from the throne of God, La voz que se oía venía del trono de Dios, saying the following.
y decía, Lo, or behold, I come. he aquí yo vengo. God, you do not require a sacrifice or an offering, Sacrificio y ofrenda no los quisiste, but you have prepared a body for me. empero un cuerpo me has preparado. Behold, I come, He aquí yo vengo. as it is written of me En el rollo in the del Old libro Testament. está escrito de mí. And the purpose for my coming is to do your will. Y el propósito de mi venida es para hacer tu voluntad. So, of course, that's a quote from Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Esa es, ahí ella está citando de Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7. So, these words are a fulfillment of a hidden purpose. Así que estas palabras eran el cumplimiento de un propósito escondido. Christ was about to visit the world Cristo está a punto de visitar el mundo and become incarnate. y encarnarse. She then goes on to say that a body was prepared Él entonces dice que un cuerpo fue preparado so that the glory which Jesus had in heaven would be hidden. para que la gloria que Jesús tenía en el cielo fuera And velada. the last part of the paragraph, it says, his glory was shrouded, Y la última parte del párrafo dice que su gloria fue velada, his divinity was veiled, su divinidad fue cubierta, and it was veiled with humanity. cubierta de humanidad. And this is the important bit. Y esta es la parte más The importante. the invisible glory in the visible human form. La gloria invisible tomó forma humana visible. So this idea about Christ's human form, the word form, Entonces esta idea de la forma humana de Cristo, la palabra forma, has troubled Christians for millennia. ha conflictuado a los cristianos por milenios. And I think that's what lies behind the questioner's question, the person's question. Y creo que eso es lo que yace delante de la pregunta de esta persona. This age-old question, Esta pregunta antigua. what does Christ's human form mean? ¿Qué significa la forma humana de Cristo? Is it substantively different to our human form? ¿Es sustancialmente diferente a nuestra forma humana? The reason why I ask this question, Y la razón por la que hago esta pregunta, the reason why I chose to respond to this question openly, y la razón por la que elijo responder a esta pregunta de forma abierta, was because I believe it's connected to the subject of inclusivity. es porque creo que está conectado al tema de la inclusividad, de la inclusión. Okay, I'm going to read now from the book Evangelism, Entonces, ahora voy a leer del libro Evangelismo, which, as you know, is a compilation. que como ustedes saben es una compilación. Give me one moment. Un momento. So here, Alan White develops this thought Acá Ellen White desarrolla su pensamiento. It speaks, the subtitle is Erroneous Teachings. El subtítulo es Enseñanza errónea. Enseñanzas erróneas. I'm going to cut into the verse and I'm going to use, we're going to paraphrase what she says. Vamos a parafrasear lo que ella dice. God
and Jesus Dios y Jesús, each have a personality. cada uno tienen una personalidad. Christ declared, Cristo declara, I and God are one. yo y Dios somos uno. Yet it was Jesus who came to the world in human form. Sin embargo, fue Jesús el que vino al mundo en forma humana. And now she's going to explain why. Y ahora ella va a explicar por qué. Laying aside his royal robe and kingly crown, Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia. I gave the reference, it's on the Zoom forum, it's Evangelism, page 613. La referencia es Evangelismo 445, párrafo 3. It's taken from Testimonies for the Church, volume 9, page 68, Y the original source. la fuente original es Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 68. Laying Página aside his 68. royal robe and kingly crown, Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, Jesus clothed his divinity with humanity. Jesús vistió su divinidad con humanidad. And now it's going to give another reason why. Y ahora ella va a dar otra razón de por qué. That humanity, A fin de que la humanidad, you and I, vos y yo, through Christ's infinite sacrifice, mediante su sacrificio infinito, so that sacrifice is both his death y ese sacrificio es tanto su muerte as a human being, como ser humano, as well as the sacrifice of becoming human. como el sacrificio de volverse humano. Through this sacrifice, A través de este sacrificio, we, humanity, nosotros, la humanidad, might become partakers of the divine nature podemos llegar a participar de la naturaleza divina and escape the corruption that is in the world y escapar de la corrupción que hay en el mundo through lust. por causa de la concupiscencia. So here she gives another explanation. Entonces ella acá da otra explicación. Not the first one that we read, No la primera que leímos, that we might be destroyed by Christ's divinity, de que podríamos ser destruidos por la divinidad de Cristo, but now the reason given sino que ahora la razón dada is that we might partake of divinity. es que podemos participar de la divinidad. And in order for that to happen, Pero para que eso pueda suceder, the Christ had to give an example el Cristo debía dar un ejemplo, that that divinity had to be hidden in humanity, de que esa divinidad tenía que estar escondida en la humanidad. or as it says in the passage, clothed, O como dice en el pasaje, vestida. or a phrase that Ellen White may use in another place, O una frase que Ellen White suele usar en otra parte. the house in which we live. La casa en la que vivimos. Now, A.T. Jones has developed this theology along with Wagner, A.T. Jones junto con Wagner desarrollaron esta teología and their argument can be summarized in the following short statement. y su argumento puede resumirse en la siguiente declaración breve. Not a question about the divinity. Es una pregunta en relación a la It's divinidad. about the reality of the humanity that Christ took upon himself. No es una pregunta de la divinidad, es una pregunta sobre la realidad de la humanidad que Cristo Whether it was real puso sobre si era algo real and whether it was the same humanity that we possess.
si era la misma humanidad que nosotros And I've done poseemos. many studies on this in the past. Y yo en el pasado hice muchos estudios respecto a esto. So if we understand the purpose of Christ's second advent, Entonces, si entendemos el propósito de la segunda venida de Cristo, that a real God que un Dios real became a real person se convirtió en una persona real, so that real people such as ourselves para que personas reales como nosotros might also partake or have possession of the divine nature, también podamos participar o tener posesión de esa naturaleza divina. then the following must be true. Entonces, lo siguiente tiene que ser cierto. Christ's divinity and humanity were true and genuine, La divinidad y la humanidad de Cristo eran verdaderas y genuinas, and therefore our humanity and our divinity must also be of the same nature. por lo tanto, nuestra humanidad y nuestra divinidad tienen que ser de la misma naturaleza. And in the book Steps to Christ, page 14, Y en el camino, en el libro El Camino a Cristo, en la página 14, I'm actually reading from the book Heaven, page 73, which is a devotional. en realidad estoy leyendo del libro El Cielo, de la página 73, que es un devocional. I'm assuming we will understand how to interrogate the spirit of prophecy Asumo que ustedes saben cómo interrogar al espíritu de and profecía the difference between original sources and compilations. y la diferencia entre las fuentes originales y las compilaciones. Compilaciones. So the subtitle here is One with the Race He Has Redeemed. El subtítulo acá es Él es uno con la raza que ha redimido. God loved the world, Dios amó al mundo, so much so that Jesus was given to us, tanto amó al mundo que nos dio a Jesús, not only to live amongst us, no solo para que viva entre nosotros, not only to die for us. no solo para morir por nosotros. Christ was given to us. Cristo fue dado Christ a was to nosotros. identify himself with the interests and needs of humanity. Cristo se identificó a sí mismo con los intereses y las necesidades de la humanidad. He who was one with God Él, que era uno con Dios, chose to identify himself with us, eligió identificarse a sí mismo con becoming nosotros, one with us. volviéndose uno con nosotros. And this connection that Christ has with us, Y esta conexión que Cristo tiene con nosotros, this link, this tie, este vínculo, esta is never atadura, to be broken. nunca se va a romper. Jesus is not ashamed to call us his family. Jesús no se avergüenza de llamarnos su familia. Hebrews 2:11. Hebreos 2:11. He is our sacrifice, Él es nuestro sacrificio, our advocate, nuestro abogado, our sibling. nuestro hermano. Sibling is a non-gender term for your brother or sister. En inglés, sibling es una palabra sin género para hermano o hermana. Bearing our human form. Él lleva nuestra forma The humana term human form is the same one Ellen White used in the earlier reference I gave. y el término de forma humana es el mismo que ella usa en la primera referencia que yo di. Jesus was a real God and a real human, Jesús era un Dios real y un humano real, just as we are and will be true humans, así como nosotros somos y seremos verdaderos humanos,
partakers of the divine nature. participantes de la naturaleza divina. So Jesus will bear this human form, our human form, Entonces Jesús va a llevar esa forma humana, nuestra forma humana, before God's throne. delante del trono del Padre. That is between the first and second advent. Y eso es entre medio de la primera y la segunda venida. And then going forward after the second advent Y después de eso, después de la segunda venida, and through eternal ages, y por las edades eternas, one with the race he has redeemed, será uno con la raza a la cual redimió. a child of humanity. Es el Hijo del Hombre. And then she says the reason for all of this. Y entonces ella dice la razón para todo esto. And all this Y todo esto was done fue hecho so that humanity might be lifted from the ruin and degradation of sin, para que la humanidad pueda ser levantada de la ruina y la degradación del pecado, that humanity might reflect the love of God and share the joy of holiness. que la humanidad pueda reflejar el amor de Dios y compartir el gozo de su santidad. Now, the reason I chose to quote from the book Heaven and not the original source Y la razón por la que yo elegí citar esto del libro El cielo y no de la fuente original, because what the editors have done es porque lo que los editores hicieron is they have taken various statements from the spirit of prophecy es que ellos tomaron varias declaraciones del espíritu de profecía and they've put them together in this chapter. y las pusieron todas juntas en este capítulo. And I don't think it's a coincidence that it's chapter 8, Y no me parece una coincidencia que sea el capítulo 8, because we all know what the first day is, porque nosotros sabemos cuál es el primer día, the eighth day, el octavo día, and also a symbol of resurrection. y también un símbolo de la resurrección. The title of the chapter is Face to Face at Last. Y el título del capítulo es Finalmente cara a cara. So the reason why I think this is an important question, Y la razón por la que yo pienso que esta es una pregunta importante because it deals with various aspects. es porque lidia con varios aspectos. In the second reference, which was Evangelism 613, En la segunda referencia, que era del libro de Evangelismo, página 613, Ellen White used the phrase at the end of the passage, hacia el final del pasaje, ella usa una frase. En español es Evangelismo escape 4:4-5. the corruption that is in the world. Escapar de la corrupción que hay en el mundo. Give me one moment. Denme un momento. So she's quoting from 2 Peter chapter 1, verse 4. Ella está citando de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. We have exceeding great and precious promises. Nos ha dado grandes promesas. The translators can actually quote the Bible verse if they would like. It's 2 Peter 1, 4. I'll give you an opportunity to find it and read it to your members. Los traductores pueden buscar el, texto.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. It's it's through fulfilling these promises Y es a través de cumplir estas promesas that we become partakers of divine nature. que nosotros nos podemos volver participantes de la naturaleza divina. That word partaker means someone who shares Y que nosotros somos participantes significa que in somos, the King James. que compartimos algo. Eso en la King So these James. promises allow us to share the Entonces, divine nature that God possesses. estas promesas nos permiten compartir la naturaleza divina que posee Dios. The question that you have to ask yourself Y la pregunta que tenés que hacerte a vos mismo is if that is real divinity or a fake divinity. es si esa es una divinidad real o una divinidad falsa. And I think each of us needs to understand that concept for ourselves. Y creo que cada uno de nosotros tiene que entender ese concepto por sí mismo. Because once that is only part of the promise, Porque esa es solo parte de la promesa. because the other part of the promise Porque la otra parte de la promesa is that having partaken or shared in this divine nature, es que habiendo participado de esta naturaleza divina, and each of us needs to be clear when that happens, y cada uno de nosotros tiene que tener claridad respecto a cuándo esto sucede, either here in this mortal body ya sea acá en este cuerpo mortal or in eternity in our immortal bodies. o en la eternidad de nuestro cuerpo inmortal. The second part of the verse says, having escaped the corruption, La segunda parte del verso dice, habiendo escapado de la corrupción, this corruption that is in the world, esta corrupción que hay en el mundo, and it has come into the world through lust. que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So that word lust Esa palabra concupiscencia, means desire que significa deseo, or having a longing for something, that I want something. o el hecho de querer algo, But it has a negative connotation to it. pero con una connotación negativa. I have a desire for something that is ostensibly forbidden. Tengo deseo por algo que está ostensivamente prohibido. And what is it forbidden by? ¿Y por qué está prohibido? ¿Qué es lo que Or lo prohíbe? whom? ¿Qué o quién es quien Who prohíbe? or what forbids this forbidden desire, this lust? ¿Quién o qué prohíbe este deseo, esta concupiscencia? So I want to try something now, Quiero intentar algo ahora, a bit of logistics. un poquito de logística. I want to ask somebody the answer to my question. Quiero preguntarle a alguien la respuesta para mi pregunta. So we're going to see if this works. If it doesn't, then I'll answer the question and we'll move on. Vamos a ver si funciona y si no funciona yo voy a responder la pregunta y vamos a avanzar. So I hope none of you mind me asking you Espero without notice. que ninguno de ustedes, a ninguno de ustedes les moleste que yo les pregunte sin avisar.
So if I could ask Magda to answer my question, Si pudiera preguntarle a Magda que responda a mi pregunta. and before she answers it, she can repeat what my question is. Y antes de responder, ella puede repetir cuál es mi pregunta. So I think the coordinator needs to make some adjustment to her audio setting before she can speak. Creo que el coordinador tiene que hacer algún ajuste para que ella pueda hablar. Yes. So Magda, if you can tell me what the question is and tell me what your answer is. Entonces, Magda, si puedes decirme cuál es la pregunta y cuál es tu respuesta. Can you repeat the question? Sorry. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Okay, I'll ask someone to repeat my question, then Magda can attempt to answer it. Entonces, le voy a pedir a alguien que repita mi pregunta para que Magda responda. Emma, what's the question? Emma, ¿cuál era la pregunta? You said that the word lust has negative connotations, and that implies that it's a desire for something forbidden. And then you asked, who or what is it forbidden by? So my question is Entonces, mi pregunta es, related to the word lust, relacionado a la palabra concupiscencia, and the implication y la implicación, la implicancia, is that this lust is a desire that's forbidden. es que esta concupiscencia es un deseo que está prohibido. My question is, Mi pregunta es, who or what forbids this? ¿quién o qué prohíbe esto? How do we understand that? ¿Cómo entendemos eso? It's forbidden by God. Está prohibido por Dios. So Magda says that it was forbidden by God, Entonces Magda dice que fue prohibido por Dios. and I hope we all know that yes, that's the right answer. Y espero que todos sepamos que es la respuesta correcta. But I think there's a depth to the question Pero creo que hay una profundidad en la pregunta that goes a little bit beyond the fact that God forbids it or God doesn't like it. que va un poco más allá de que Dios lo prohíbe o que a Dios no le gusta. So there are these desires that are forbidden within us. Entonces existen estos deseos que están prohibidos, estos deseos dentro nuestro que están And prohibidos. I want to suggest Y yo quiero sugerir that this verse teaches que este verso enseña that the promise that is given to us que la promesa que nos fue dada is that we can exchange these forbidden desires for something else. es que nosotros podemos intercambiar estos deseos prohibidos por otra cosa. And we can exchange those forbidden desires with divinity, Podemos intercambiar estos deseos prohibidos por divinidad, or as Peter says, the divine nature. o como lo dice Pedro, la naturaleza divina. So it's only by accepting divinity Entonces es solamente a través de aceptar la divinidad that we can escape. que nosotros podemos escapar. It's only by accepting divinity that we can escape. Es solo a través de aceptar la divinidad que podemos escapar. Now, it should escape the attention of none of us Y no debería escapar de la atención de ninguno de nosotros that the language that's being used here que el lenguaje que está siendo usado acá is either borrowed es
o prestado or it's the same o es el mismo as the language used by another prophet. que el lenguaje usado por otro profeta. Natalie, Natalie, where else do we hear that term? ¿dónde más Escape. escuchamos ese término, huir, escapar? So it's in the Bible, Está en la Biblia, sí. a book or a chapter or a prophet. ¿Algún libro, capítulo o profeta? Okay, so I have a few people here, and Natalie isn't sure. Entonces, hay algunas personas acá conmigo. Natalie no está segura. So I can see there's a group, and I have Dickens in that group. Oh, Puedo ver que hay un grupo. one moment, Natalie. Daniel. Okay, so Natalie says Daniel chapter 11, Entonces, Natalie dice Daniel capítulo 11. and that's what the three members who are the two members who are with Dickens have said. Yes, that's the answer they were going to give. Y esa es la respuesta que iban a dar los otros miembros que yo estaba pensando. So as soon as you get to Daniel 11, we all know the verse. Así que cuando llegamos a Daniel 11, ya todos sabemos cuál es el verso 41. 41. There are people that are going to escape out of his hand. Hay personas que van a escapar de su mano. Now we know Ahora, nosotros sabemos that escaping happened under the midnight cry, or what we term the loud cry. que esa huida sucede durante el clamor de medianoche o, como también lo conocemos, el So what I want fuerte us to pregón. understand Entonces, lo que quiero que entendamos is that in the history of the loud cry or the midnight cry, depending on what term you want to use, que en la historia del fuerte pregón o del clamor de medianoche, dependiendo del término que quieras usar, there is an exchange happening. sucede un intercambio. Slavery for freedom, Esclavitud por libertad. and because we know that, Y porque nosotros sabemos eso, we know that there is also an exchange of freedom for slavery. también sabemos que hay un intercambio de libertad por esclavitud. We've taught this for many years, Esto se nos ha dicho por muchos años. and I still hold that this understanding is true and correct. Y yo todavía sostengo que este entendimiento es verdadero, correcto. But what I want to point out is that Peter uses the same model Pero lo que quiero señalar es que Pedro usa el mismo modelo when he speaks about escaping. cuando él habla de escapar. So now, this person in Peter, Entonces ahora esta persona en Pedro, who is going to escape, que va a escapar, the corruption that's in the world, de la corrupción que hay en el mundo, the corruption that's within the person, la corrupción que hay dentro de la persona, que and está that en la corruption persona. occurred through having forbidden desires. Y esta corrupción ocurrió a causa de tener deseos prohibidos. And we could equally say Y podemos decir igualmente, having escaped the corruption brought about by his hand. habiendo escapado de la corrupción que trae su mano. I hope we can all see that.
Espero que todos ustedes puedan ver eso. In 41, En Daniel 11:41, and we could all guessed it's 41 because we're in 2 Peter 1:4. y creo que todos podemos adivinar que es el 41 porque estamos en Pedro 4:1, If you like playing with numbers, si es que les gusta jugar con números. it's not the loud cry that creates this change. No es el fuerte pregón lo que crea este cambio, It's these great promises. son sus grandes promesas. And what's happening is an exchange Y lo que está sucediendo es un intercambio from forbidden desires, de deseos prohibidos which are within us que están dentro de nosotros and all around us y también alrededor de nosotros, in the world, en el mundo, in his hand, en su mano, under his control, bajo su control. but the lusts are within us. They are forbidden desires. The desires are within us. Pero la concupiscencia dentro de nosotros son deseos prohibidos dentro de nosotros. What terminology do we use today that explains this phenomena? ¿Qué terminología usamos hoy que explica este fenómeno? Taken straight out of 4114. Que sale directamente de 4114. Any thoughts, anyone? ¿Alguien con alguna idea? So, to save time, I'll ask one of my fellow travelers who are with me. Para ahorrar tiempo le voy a preguntar a algunos de los viajantes que están conmigo. Emma, how do we describe that? What phraseology or terminology do we use to explain that today, in today's language? Emma, ¿cómo explicamos esta terminología con lenguaje de hoy? The desire within us. Go ahead. Are you asking what language we use to explain that desire within us? The framework that we've got El marco que tenemos is the world es el mundo, because it's his hand porque es su mano, and our desire, y nuestro deseo, something that we possess. algo que nosotros poseemos. So it's us and the world. Entonces somos nosotros y el mundo. Okay. Are we labeling it sexism? Is that? So they're not sure I don't have a question. No están seguros and they don't understand the question. o no entienden la pregunta. So we've got verse 41 Entonces tenemos el verso 41 and chapter 1, verse 4. y el capítulo 1, verso 4. And we have got the individual Y tenemos el individuo and we've got the world. tenemos lo individual y el mundo. And I don't want the reality to escape our attention that this is his hand. Y no quiero que escape de nuestra atención que esto es su mano. So I want to suggest Entonces yo quiero sugerir that this model is found directly in 2 Peter 1:4. que este modelo se encuentra directamente en Segunda de Pedro And the 1:4 way we speak about it today y la manera en la que hablamos de este modelo hoy, the language that we use el lenguaje que usamos is the personal es lo personal is political. y es político. Lo político.
I hope we can see that Espero que todos puedan ver eso, there's an individual experience que hay una experiencia individual that is connected to what's happening in society, in the world. que está conectada con lo que sucede en la sociedad y en el mundo. And I think that's important for us to understand Y creo que eso es importante para que entendamos. because I've spoken about individuals in the movement, Porque yo he hablado con algunos individuos en el movimiento, mostly men, la mayoría hombres, who have a problem que tienen un problema, that they are individually being mistreated que están siendo individualmente maltratados, marginalized, marginalizados or disenfranchised. o desglosados. And part of my response to that, Y parte de mi respuesta a eso, not the part that tries to address their allegation, no la parte que aborda el alegato, is for them and the rest of everyone else es que para ellos y para el resto, to understand that this is not a personal issue. entendemos que esto no es un asunto personal, Only. solamente personal, It's a political issue. es un asunto político. And I want us to remember when we use the word political in this context, Y quiero que recuerden que cuando usamos la palabra político en este contexto, you can't confine yourself to the concept of literal politics. no te podés confinar al concepto de política literal. It has to have a wider context. Tiene que tener un contexto más amplio. And you may disagree. Podés estar en desacuerdo, You have the liberty to. tenés la libertad de estar en desacuerdo, But in the past, pero en el pasado I've also described this as a prophetic phenomena. yo también describí esto como un fenómeno profético. So we have a promise Entonces, tenemos una promesa at the loud cry. en el fuerte pregón. There's an offer for an exchange to happen Hay una oferta para que suceda un intercambio through a promise that was given by God. a través de una promesa que fue dada por Dios. And I believe that was Matthew 5:18. Y creo que eso está en Mateo 5:18. No, not 5:18. No, no Mateo 5:18. Hebrews 10 chapter 5, sorry, Hebrews 10:5. Es Hebreos 10:5. This promise was facilitated or created Esta promesa fue creada o facilitada because a body was prepared by God for porque, Jesus. porque Dios preparó un cuerpo para Jesús. So once that body has been provided, Entonces, una vez que ese cuerpo fue provisto, the promise can be implemented. entonces la promesa se puede implementar. Now we read this in the context of verse 41. Entonces, nosotros leemos esto en el contexto del versículo 41, The midnight cry, the loud cry. del clamor de medianoche, el fuerte pregón. But this promise has and will continue to be fulfilled
through history. Pero esta promesa se ha cumplido y se continuará cumpliendo a través de la historia. And it was fulfilled before the body was given, Y fue cumplida antes de que ese cuerpo haya sido provisto, and after the body was killed, y fue cumplida después que ese cuerpo fue muerto, because it's a promise. porque es una promesa. And there is an exchange that happens. Y hay un intercambio que sucede. The exchange El intercambio is surrendering forbidden desires es someter nuestros deseos prohibidos, surrendering forbidden desires entregar esos deseos prohibidos for divinity. a cambio de la divinidad. And that is not merely a personal experience, Y eso no es meramente una experiencia personal, because both verses porque ambos versos teach that it's a phenomena that is worldwide or enseñan, spans humanity. enseñan que es una experiencia que es mundial, que es global para toda la humanidad. So it becomes vital Entonces se vuelve vital for us to understand Christ's humanity and divinity, que entendamos la humanidad y la divinidad de Cristo, because it explains our own. porque explica nuestra propia. Now, this divinity Entonces esta divinidad or the lust, o la concupiscencia, whichever paradigm you live in, cualquiera sea el paradigma en el que vivís, whichever worldview you not only hold to, but that you experience, cualquier cosmovisión a la que te aferres o que experimentes, you have to ask yourself a question. tenés que hacerte una pregunta. Are you free ¿Estás libre? ¿Sos or libre? are you constrained? ¿O estás constricto? Does his hand control you? ¿Su mano te controla? Are you a prisoner of his hand ¿Sos, or of him? sos un prisionero de su mano o de él? When we say him or his, Cuando it's decimos él verse o su, 41 language. estamos hablando en el lenguaje del versículo 41. If we say the political or the world, it's verse 4 language. Y si decimos lo político o el mundo, es el lenguaje del versículo 4. So I hope we can see that. Espero que podamos ver eso. So most of us think Entonces, la mayoría de todo esto, la mayor parte that de todo we're esto, free moral agents. de que somos agentes con libre albedrío, To think as we deem best. que podemos pensar como consideremos mejor. And when I say think, Y cuando yo digo pensar, I want to connect that with our behavior and our actions. quiero conectar eso con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. We spoke about this yesterday when we dealt with the subject of inclusivity. Ayer hablamos de eso cuando hablamos del tema de la inclusión. So if you're a slave Entonces, si sos un esclavo or a prisoner, o un prisionero, and both verses teach that you are, y ambos versículos enseñan que lo sos, because it speaks about escaping, porque habla de escapar. then the implications
are that you're not free to make your own choice. Entonces la implicancia es que no sos libre de hacer tu propia elección, Even though you may think that you are. incluso si pensás que lo sos. I haven't watched the movie, No vi la película, but it sounds to me like The Matrix. pero me suena a algo como Matrix. We're living in a world Estamos viviendo en un mundo where we have the semblance of autonomy donde tenemos la apariencia de autonomía and freedom, y libertad, but he controls us. pero Él nos controla And it's done in such a way y lo hace de tal manera that we're not even aware of it. que ni siquiera nos damos cuenta. And the only time you realize you're in conflict Y el único momento en el que te das cuenta que estás en conflicto, excuse my ignorance, disculpen mi ignorancia, that happens when you take one of the tablets. I don't know if it's the red one or the blue one. You can tell me. es cuando agarrás una de las, no sé si es la roja o cuál, alguna de It las all tabletas, becomes a living reality todo se vuelve una realidad viviente once you partake of the divine nature. una vez que participas de la naturaleza divina. And I think it's important for us to see that. Y es importante que veamos eso. No importa, una vez que tomas una pastilla. So I ask that you pray for me Así que les pido que oren por mí as we close al cerrar, so I can hold on to that thought, para que pueda aferrarme a ese pensamiento develop it into our next study. y desarrollarlo en nuestro siguiente estudio. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Dios, I want to thank you for your goodness and your watch care. quiero agradecerte por tu bondad y tu cuidado. Sometimes we ask questions, Algunas veces hacemos preguntas the answer to which we don't truly understand the implications of. cuyas respuestas no entendemos realmente las implicancias. When I first read this question, Cuando leí en primer lugar esta pregunta, it seemed so simple, so straightforward. parecía tan simple, tan clara, But as we unpeel the layers pero al ir pelando las capas and look at some of the depths, y mirar un poco más profundo, it seems to me me parece that you want to teach us something, que estás queriendo enseñarnos algo, something beyond the union of the human and the divine. algo más allá de la unión de lo divino y lo humano, Something about our present experience, algo sobre nuestra experiencia presente. however much we understand or don't understand, Sea que entendamos o no entendamos, I hope that each of us espero que cada uno de nosotros, both desires tanto los deseos, and has an experience tanto desee o tenga una experiencia of partaking of this promise de participar de esta promesa, to exchange our lusts para intercambiar nuestra concupiscencia for, for divinity por la divinidad, through your strength. a través de tu fuerza. Amen. Amén.